Les habla Juan de Jesús Sánchez Aponte. Nos disponemos, como siempre lo hacemos cada domingo a esta hora, exponer o compartir el devocional institucional. Amigo, estamos culminando un año más de actividades laborales, profesionales y en general, cada una de las actividades que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿tales actividades realizadas durante el año que está por culminar, las hemos cumplido conforme a la voluntad de Dios? Bueno, cada uno respóndase, teniendo en cuenta la palabra de Dios. Es decir, si las actividades las realizó conforme a la palabra de Dios. Y si delante de Él y delante del Padre lo hizo, como es el deber de todo creyente del Evangelio de Cristo. Los balances son costumbre de realizarlos cada fin de año, y es necesario hacerlo. Como ciudadanos, podemos decir que cumplimos con el pago de los impuestos y con todas las obligaciones que tenemos para con el Estado. Respetamos las normas de tránsito, las normas peatonales y todas las que debemos cumplir para una sana convivencia social y para un testimonio delante de Dios y delante del prójimo. Como cabeza de hogar, ¿podemos decir que cumplimos con nuestros deberes para con la familia? Como obreros o funcionarios, ¿siente satisfacción que cumplió las funciones encomendadas? Y lo más importante, todas las actividades que realizó, ¿las hizo conforme a la voluntad de Dios? ¿O conforme a la voluntad de los hombres? ¿O conforme a su voluntad humana? Amigo oyente, son interrogantes que debemos contestar delante de Dios en el balance de fin de año, desde luego con el propósito de no repetir los errores en el próximo año. Por tal acontecimiento de fin de año y por las razones indicadas, he titulado el devocional Aprobados delante de Dios. Sí, amigo oyente, aprobados delante de Dios. Como fundamento, he tomado el texto de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Recordando, amigo oyente, que el contexto histórico de esta carta hay que recordar y entender que Pablo escribe la carta estando preso y condenado a muerte. En otras palabras, es la carta de un condenado a muerte en las cárceles de Roma. Pablo exhorta a Timoteo a transmitir la verdad y a protegerla. La escribió mientras estaba en la cárcel en Roma, aproximadamente en los años 66-67 de la era cristiana. Muchos partidarios o amigos de Pablo, ante la eminente condena, lo abandonaron. Desde luego, momentos muy difíciles y gran preocupación por las iglesias que Pablo había organizado a través de su ministerio evangelístico. Tenía gran afecto y confianza en Timoteo como su discípulo fiel. Dispongámonos, amigo, a escuchar la palabra que está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19, haciendo énfasis que el título de este texto es Un obrero aprobado por Dios. De ahí, amigo oyente, el título que he colocado a este devocional, aprobados delante de Dios. Como siempre, debemos todos los días
presentarnos en todo momento, aprobados delante de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Versículo 16. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Versículo 17. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Y versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Disponemos delante de Dios a hablar con Él en esta breve oración. Padre Santísimo, damos gracias por estas festividades de fin de año y damos gracias por todas las grandes bendiciones que hemos recibido. Y damos gracias por tu santa palabra que diariamente nos alimenta espiritualmente, nos reconforta y nos llena, Señor, de sabiduría para ser obedientes a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te pedimos que nos aleje de toda mundanalidad, evitando las discusiones inútiles, Señor. Oh Señor, te pedimos fortaleza para que en cada momento podamos presentarnos delante de ti, aprobados por nuestra obediencia a su santa palabra. Que no tengamos, Señor, vergüenza ni de qué arrepentirnos, sino que puros delante de Dios podamos presentar el amor que Cristo nos dio en la cruz delante de ti para darle la honra y gloria. Señor, fortalezca nuestras vidas y nuestro conocimiento, y te pedimos que evite en nosotros esas palabrerías profanas que no te agradan. Enséñanos, Padre del cielo, a que seamos fieles, firmes en el Evangelio y una luz para el mundo, dando testimonio con nuestra vida delante de ti, mi Señor, y delante del prójimo. Oh Dios mío, te pedimos que con tu santa palabra y con la guía de tu Santo Espíritu no nos deje desviar de tu santa palabra, que es la única verdad. Señor, Rey del cielo y de la tierra, a ti solo la gloria, porque nos diste lo más grande de tu naturaleza, que es tu amado Hijo Jesucristo. Y por Él y en Él estamos apartados de este mundo que va a la destrucción, porque te rechaza, porque no te reconoce y porque siguen haciendo su voluntad equivocada
en sus actos mundanos para gloriarse en sí mismo. Mi Señor precioso, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia y por todo lo que nos das en este fin de año como una conclusión de actividades, pero un reconocimiento grande en que todo lo bien que hicimos fue dado por tu infinita gracia y misericordia. A ti solo la honra y la gloria, a ti, Padre Celestial. Nos disponemos a examinar cada uno de los textos leídos. El versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Diariamente tenemos que colocarnos bajo el amparo del Altísimo y bajo la sombra del Todopoderoso para evitar las discusiones inútiles. ¡Qué gran daño hacemos a nuestros hermanos y al prójimo cuando sostenemos inútiles discusiones en donde aún se llega, Padre Santísimo, a la deshonra, a la descalificación y al irrespeto? Si contextualizamos este texto leído con los hechos del versículo 12 y 13 de 1 de Timoteo, del texto que hemos leído, dice que sigue el ejemplo de la sana doctrina. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que siga el ejemplo de la sana doctrina. Pablo sabía que habían falsos profetas y lo que él quiere es que Timoteo reciba ese legado de obediencia para hacer la voluntad de Dios, es decir, proclamar, enseñar y vivir la sana doctrina. Podemos aplicar este principio de la enseñanza de la sana doctrina hoy en nuestras vidas. Nosotros no solamente estamos para proclamar la santa palabra de Dios, sino que estamos para dar ejemplo con la enseñanza de la sana doctrina, entendiendo que la enseñanza de la sana doctrina es la palabra inspirada por Dios, la palabra revelada a los profetas. No son las enseñanzas humanas. Por más técnicas y por más coherentes que un predicador enseñe, si no enseña la palabra de Dios y enseña lo que él le parece, no es sana doctrina. Esto debemos tenerlo presente, amigo oyente, hoy. Cuide la preciosa enseñanza de la sana doctrina. Le recomienda Pablo a su discípulo fiel Timoteo, y esta enseñanza apropiémosla, cuidemos la preciosa enseñanza de la sana doctrina. El versículo 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Este texto, lo que está aprobado es lo que permanece después de la prueba. Es decir, cuando se proclama la sana doctrina, es el fundamento de la prueba que es palabra de Dios. Cuando un predicador enseña su propia doctrina o las propias circunstancias emotivas, está enseñando una falsa doctrina. Así como los metales que son refinados por el fuego, la palabra de verdad es probada por la misma Escritura. La verdad define la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Es una guía de verdad en medio de las tinieblas. La palabra nos da luz y nosotros somos luz y alumbramos las tinieblas. Es lo que nos corresponde hacer, pero cuando enseñamos la sana doctrina y no caemos en falsas teorías o en falsas palabrerías. Los maestros de la Biblia deberían
hacer cualquier esfuerzo para llevar exactamente la verdad. Así como dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1. No pretendes ser maestro, pues a estos se les juzgará con mayor severidad. Ojo, amigo predicador, enseñe la sana doctrina, la palabra de Dios. No enseñe sus experiencias, ni sus razonamientos, ni sus teorías, porque el texto es muy claro de Santiago. Será juzgado con mayor severidad. Apliquemos esta enseñanza, amigo, en nuestra vida diaria. Obedezcamos la santa palabra de Dios. Examinémosla de manera diligente y de esa manera estaremos siempre presentándonos correctamente delante de Dios, porque interpretamos rectamente las Sagradas Escrituras. Es lo que nos corresponde diariamente estudiar con la guía del Espíritu Santo. Versículo 16. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Este texto de 2 Timoteo 2:16. Mire, amigo, en áreas importantes de la enseñanza cristiana debemos manejar las diferencias con sumo cuidado, con suma sabiduría. Pero cuando discutimos por largo tiempo sobre palabras y teorías que no son esenciales ni centrales en la fe cristiana y en la vida del creyente, amigo, debemos alejarnos, debemos abandonarlas, debemos evitar esas discusiones horribles, vanas palabrerías y profanas. Lo único que hacemos cuando participamos en esas palabrerías es provocar enojo y herir sentimientos, amigo. Aún si tales vanas palabrerías y teorías conducen a algo de una resolución humana, se obtiene muy poco en favor del reino de Dios y en favor de la edificación del creyente. Aprender a discutir no es que sea malo en sí mismo, a menos que se mantenga a los creyentes constantemente expuestos a la falsa doctrina. Ahí sí es tremendo. A las trivialidades que no ayudan en nada. No permita que ninguna cosa lo extravíe o lo aleje de el estudio de las Sagradas Escrituras tal como fueron inspiradas y reveladas por Dios. Apliquemos este principio a nuestra vida diaria, amigo oyente. Edifica más al creyente cuando pedimos la guía del Espíritu Santo que nos enseñe a captar el verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras y evitemos en todo lo posible las palabrerías profanas, ya que estas palabrerías profanas no edifican en nada al creyente. Lo contrario, nos alejan de la vida piadosa. Versículo 17. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto. Acá Pablo referencia dos personajes, Himeneo y Fileto, que fueron discípulos de él, que les enseñó la palabra, que les dirigió para que proclamaran la verdad de las Escrituras. Pero estos señores, como hoy pasa, se alejaron totalmente de la instrucción de Pablo. Pero mire que ya Pablo, en 1 Timoteo 1:20, los había entregado a Satanás, porque sus enseñanzas eran falsas en relación con la resurrección. Decían que se resucitaba con el nacimiento espiritual. Con esta falsa enseñanza estaba afectando en gran manera la fe de los creyentes que estaba formando Timoteo. Esto es muy peligroso y es lo que hoy abunda. Enseñanzas falsas que, como bien lo compara Pablo, es una gangrena. Usted, amigo oyente, sabe lo que es una gangrena. Las células de los tejidos adiposos
del cuerpo van cogiendo un color distinto a su naturaleza y se va formando una acumulación de materia y se van muriendo las células y se forma allí prácticamente una llaga, y esa llaga, hablemoslo en términos castizos, se está pudriendo esa carne. Amigo oyente, esta metáfora que utiliza Pablo para ilustrar a Timoteo que Himeneo y Fileto se habían apartado y que esa falsa enseñanza era como la gangrena, que iba corrompiendo, corroyendo la verdadera sana doctrina. Amigo oyente, tomemos esa enseñanza y esa recriminación de Pablo que hace a Himeneo y a Fileto. También se dice que estos se apartaron totalmente de la enseñanza de Pablo y que de esa manera llevaron a muchos creyentes de la época que no estudiaban la palabra de Dios como hoy ocurre en muchas personas, que solamente toman en su mente lo que dice el predicador, y el predicador es una persona humana. Por eso, amigo oyente, yo les entrego este texto y ustedes lo examinan y lo contextualizan, y si hay alguna parte en la que estoy errado, pues me avisan para poder corregir, para poder aprender más. En eso se trata la corrección y la recomendación que Pablo hace a su fiel discípulo Timoteo. Es muy importante, amigo oyente, porque hoy la doctrina de los falsos predicadores son enseñanzas que se extienden como gangrena. No todos, pero sí, puedo decir que una mayoría. Hoy en todo el mundo se predica más teología de la prosperidad, más humanismo donde se centra las dificultades del hombre, más motivacionalismo en donde se hace una charla de motivar a la persona y no se centran en el arrepentimiento y en el perdón y en la vida eterna. Nos centramos muchas veces, o hay predicadores que se centran en el denominalismo, defienden la denominación, y la denominación no nos lleva a la salvación, nos lleva a la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Muchas denominaciones hoy están llenas de himeneos y de filetos, falsos predicadores que se han dedicado a negociar con el Evangelio. Cuidado, vaya a las Sagradas Escrituras, examínelas, pregunte las dudas. Hay libros en donde nos ayudan a fortalecer y a entender algunos, o mejor, la mayoría de textos. Versículo 18. Dice Pablo a Timoteo que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Mire, amigo de la radio, es lo que hoy abunda. Muchos nos hemos desviado de la verdad, cuando no es difícil mantenernos en la verdad cuando tomamos las Sagradas Escrituras y proclamamos lo que allí está consignado, lo que Dios inspiró y reveló a hombres probos que escribieron la santa palabra de Dios. Miremos, amigo oyente, por qué nos gustan más los chistes, los cuentos, el que nos motiven, el que estemos como en un festival o en un lugar de reír o de hacer cosas para sentirnos emotivamente bien. Si cuando vamos a escuchar las Sagradas Escrituras es a centrarnos, conectarnos con Dios y escuchar la palabra en su autenticidad, que nos confronte, que me haga sentir yo soy pecador y debo arrepentirme, y lo que está enseñando la palabra de Dios por medio del predicador lo estoy haciendo y tengo que corregirlo. Es eso, no las fórmulas. Que si quiere ser exitoso para tener bienes materiales tiene que hacer una serie de pasos continuamente. Bueno, eso dentro del humanismo es necesario en la parte de la organización,
y del éxito y del ejercicio viene en el desarrollo de la profesión que Dios nos ha dado. Pero es que en la palabra de Dios, como dice el versículo 18 del texto que estamos tomando como base del devocional, es que hoy nos estamos desviando de la verdad, y que al desviarnos de la verdad, pues no estamos viviendo la palabra de Dios. Y si no vivimos la palabra de Dios, estamos viviendo como vive el mundo. Tenemos que hacer una diferencia. Mire, amigo oyente, este texto de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 18 nos enseña que los falsos maestros negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana, renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tendría lugar. Imagínense, vaya tremenda herejía. Para ellos, la resurrección era simbólica y espiritual, no física. Sin embargo, Pablo enseñó con claridad que los creyentes resucitarían después de haber muerto y que sus cuerpos, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo, así como lo dice Primera de Corintios 15:35. No leo los textos, los examinan ustedes. Primera de Corintios 15:35, Segunda de Corintios 5:1 al 10, Primera de Tesalonicenses 4:15-18. No podemos acomodar las doctrinas de las Sagradas Escrituras para que se adapten a nuestras opiniones, que es lo que hoy en una gran mayoría lo están haciendo. Si lo hacemos, amigo oyente, de adaptar el pensamiento de las Sagradas Escrituras a nuestro pensamiento para que suene bien y para que la gente ría y para que el auditorio se sienta cómodo, nos estamos poniendo por encima de Dios. Estamos desconociendo el poder de las Sagradas Escrituras y su verdad. Estamos, en otras palabras, cayendo en la soberbia y el orgullo. En lugar de eso, de todas esas palabrerías y doctrinas y todas esas cosas humanas, nuestras creencias deben ser consistentes. ¿Pero qué se necesita para que nuestras creencias sean consistentes? Pues es ir a la palabra de Dios. Amigo oyente, especialmente en 2 de Timoteo 16:18, Pablo advierte a Timoteo sobre dos hombres, Himeneo y Fileto. Como se referenció anteriormente, estos enseñaban que la resurrección de los creyentes ya había sucedido. De ahí lo expresado por Pablo en 1 de Timoteo 1:20, entregados a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Eso fue lo que dijo Pablo a Fileto y a Himeneo. Los entregó a Satanás para que no blasfemaran más de las cosas de Dios. Esta era probablemente una forma primitiva de gnosticismo, de un conocimiento humano, que enfatizaba una resurrección espiritual al revés de la creencia cristiana, que habla de una resurrección corporal futura, es decir, una resurrección física. Apliquemos este texto a nuestra vida. Dice Pablo, se han desviado de la verdad. Amigo oyente, cuando nosotros tomamos diariamente las Sagradas Escrituras y escuchamos a grandes predicadores como los tenemos en la parrilla de Nuevo Continente, nos llevan a la verdad y no nos vamos a desviar. Y de esa manera vamos a fortalecer diariamente nuestra fe en Cristo Jesús y vamos a estar siempre haciendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya por último, el versículo 19 del texto que hemos venido examinando, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19, leemos este último versículo. Dice Pablo a Timoteo: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Ojo, con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Amigo oyente, no nos engañemos. Dios conoce nuestro corazón. Podemos nosotros mentirle a quien sea y esa persona hasta nos puede creer. Pero ante Dios sí no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y esta otra, que se aparte de la maldad
todo el que invoca el nombre del Señor. Es decir, nosotros debemos invocar el nombre del Señor cuando estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Si tú invocas el nombre del Señor y estás en desobediencia de la palabra de Dios, estás perdido. Es la verdad de la Sagrada Escritura. Examinen todo el texto y especialmente el versículo 19. Este versículo 19 de 2 de Timoteo, capítulo 2, a pesar de las acciones de infidelidad de algunos, el fundamento de Dios está firme en las Sagradas Escrituras. De tal manera que tú la puedes tergiversar, tú la puedes cambiar, tú la puedes blasfemar, pero no por eso la palabra de Dios va a cambiar. La palabra de Dios permanece incólume, fundamento de Dios, porque está firme en las Sagradas Escrituras. El tiempo del verbo precisamente que indica Pablo deja ver la verdad de Dios como algo que no solo permanecería en el pasado, sino también en el presente, en el eterno presente, como muchos lo enseñan. Isaías 48 revela que la palabra de Dios también permanece firmemente en el futuro, ya que es eterna. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Claro que sí, Él conoce quién realmente lleva una vida recta delante de Dios y quién lleva una vida de falsedad o una vida de codicia o una vida de orgullo. Este es un conocimiento íntimo y de experiencia que solo se puede obtener a través de una relación con la palabra inspirada y revelada por Dios. Amigo oyente, la palabra de Dios, cuando la captamos y la vivimos y está sembrada en nuestro corazón con poder, nos aparta de la iniquidad, nos aparta de llevar una vida tibia, nos aparta de las cosas del mundo, nos aparta de la codicia, de la avaricia y de las vanidades. Los falsos maestros solo siembran mentiras. Algunos distorsionan la verdad, otros la diluyen y otros simplemente la eliminan diciendo que la verdad de Dios son cosas del pasado. Pero no importa por los que piensen así, porque ellos se condenarán. Amigo oyente, sigamos las enseñanzas que Pablo le dio a su discípulo fiel Timoteo, de enseñar la verdad, de defender la palabra de Dios, de no entrarnos en palabrerías, en vanas teorías, de reconocer que la palabra de Dios es la única verdad y de alimentarnos diariamente, amigo oyente, con la santa palabra. Podemos, como aplicaciones y ya resumidas en nuestra vida, de recordar los textos que tomamos y que expliqué. Amigo oyente, sigue el ejemplo de la sana doctrina que Pablo le compartió y le enseñó a Timoteo. Cuidemos la preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Leamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hoy se leen otros textos que no son palabra de Dios y nos agradan más y las enseñan y las viven. No, cuidemos la preciosa enseñanza de la palabra de Dios que está en la Biblia. Segundo, esforcémonos por presentarnos delante de Dios aprobados. Él sabe si nosotros estamos aprobados o reprobados. Si estamos reprobados, arrepintámonos, estudiemos la palabra de Dios, pidamos ayuda y vivamos la santa palabra de verdad. Tercero, amigo oyente, cada vez que nosotros compartamos o hablemos con alguien sobre la palabra de Dios, que sea para edificarnos, no para discusiones, no para imponer nuestro ego, no para imponer que somos los únicos que tenemos la verdad y el otro está equivocado. No, evitemos esas palabrerías profanas que nos llevan a la condenación y nos llevan a apartarnos de las promesas de Dios. Amigo oyente, practiquemos la santa palabra y alejémonos de la vida mundana. Cuarto, la doctrina de los falsos predicadores son enseñanzas
que nos apartan de Dios y se convierte nuestra vida en una gangrena, como lo explicaba Pablo. Hoy en todo el mundo se predica más teología de la prosperidad, más humanismo y más motivacionalismo y más denominalismo que el mismo Evangelio de Cristo. Muchas denominaciones hoy están llenas de himeneos y de filetos, falsos predicadores que se han dedicado a negociar con el Evangelio. Cuidado, Dios nos da discernimiento espiritual para distinguir la verdadera palabra de Dios de la palabra falsa. Y 5, amigo oyente, todos los días leamos la palabra de Dios, hagamos nuestros devocionales, escuchemos las buenas enseñanzas de los predicadores en el Nuevo Continente para no desviarnos de la verdad y mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Hoy debemos más que nunca pedirle al Padre Celestial que con el poder del Espíritu Santo y el testimonio de Jesús nuestro Señor y Salvador nos guíe siempre por el camino de la verdad. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, Cristo hecho hombre, nuestro Señor y Salvador, colme de bendiciones sus vidas y sus corazones, sean germinados el verdadero fruto bueno, la palabra de Dios. Y que en el seno de la iglesia, de la sociedad, de la familia, seamos luz para el mundo. Bendiciones y un cordial abrazo. El Señor los guarde y los bendiga.